Si los fantasmas existen, este sería el caso que lo demuestra. Es el fenómeno paranormal más documentado de la historia. Más de 180 horas de grabaciones, fotos de levitaciones y decenas de testigos. O al menos, eso nos dijeron. Janet Hodgson, de 11 años, aseguraba que un espíritu se apoderaba de su cuerpo y hablaba por su boca. Esa voz quedó grabada. Escucha. Is anybody there? No. Who's there? Doctor, Goose Chase is here. Además fue captada en foto flotando en el aire. Pero, ¿realmente es una levitación? ¿O solo Janet saltando de su cama? El expediente paranormal más documentado también podría ser el mayor engaño. Hoy vamos a revisar la evidencia y descubrir que detrás de los demonios se esconde algo igual de inquietante. Una niña vulnerable y un hombre que se obsesionó con ella. Ed y Lorraine Warren reciben una llamada de la iglesia. Necesitan que investiguen la casa de Amityville, donde se han visto sucesos extraños, quizás señales de espíritus malignos. Ed es demonólogo y Lorraine, su esposa, es clarividente. Puede conectar con lo que está del otro lado. La pareja acepta y decide hacer una sesión espiritista dentro de la casa. Lorraine cierra los ojos y se conecta con su don. De pronto despierta dentro de la casa, pero ya no es ella misma. Camina con una escopeta en las manos. Una puerta se abre. Frente a ella aparece una pareja. Voces le susurran: elimínalos, elimínalos. Lorraine aprieta el gatillo, dispara. Luego entra a otra habitación. 2 niños, también los elimina. Se mira en un espejo y lo ve. Ronald DeFeo, el hombre que habitó esa casa y terminó con toda su familia. De pronto los niños la llaman al sótano. Quieren mostrarle algo. Lorraine baja, encuentra un espejo, lo mira fijamente y aparece una figura, una monja demoníaca. Se gira de golpe, pero la entidad ya está encima. Le agarra del cuello. Lorraine apenas puede respirar. De pronto la pared se rompe y ve lo peor. Ed, atravesado por una estaca. Ella grita de dolor y despierta de la visión. Ed la sostiene, intenta tranquilizarla. Le pregunta qué vio. Lorraine solo lo abraza y responde: nunca quiero volver a estar tan cerca del infierno. Mientras tanto, en Londres, Janet Hodgson, una niña de 11, está en la escuela. Su amiga Camila fuma un cigarro a escondidas. Necesita buscar algo en su mochila y se lo pasa a Janet. Justo en ese instante entra la maestra y castiga a las dos. Cuando llega a casa, Peggy, su madre, ya está furiosa. Con un cigarro en la mano, la regaña por andar fumando. Janet intenta explicarle que no era suyo, que todo fue un malentendido, pero Peggy no escucha. Aprovecha para desahogarse. Bastante mal están ya las cosas en la casa. El padre los abandonó, no manda dinero, ella trabaja en 2 empleos y aún así no alcanza ni para pagar la renta. Este trasfondo no es invento de la película, está basado en la vida real. En 1977 la familia Hodgson acababa de pasar por el divorcio de los padres, pero lo más duro no fue eso, sino que el padre se desentendió por completo, tanto emocional como económicamente. Peggy se quedó sola con 4 niños apenas sacando para lo básico. Para colmo, el hombre ya estaba formando otra familia, dedicándose a sus nuevos hijos mientras dejaba a los suyos prácticamente olvidados. Quédate con este dato porque más adelante va a ser clave para entender por qué los espíritus eligieron atormentar a esta familia. Janet está en su cama. Margaret, su hermana mayor, la ve haciendo algo raro y se acerca. Descubre que está jugando con una ouija. Margaret duda, pero acepta jugar. Le preguntan si hay algún espíritu presente. El puntero se queda quieto. Entonces Janet lanza la pregunta que más le pesa: ¿papá va a volver a casa? El tablero no se mueve. No hay respuesta. Janet baja la mirada. Sin decir nada, guarda el juego debajo de su cama. Mientras duermen, un ruido retumba en la casa. Janet despierta, pero no está en su cuarto. Aparece en la esquina de la sala junto a un sillón viejo. Al mismo tiempo, Margaret escucha golpes en su puerta. Se levanta, la abre y no hay nadie. Segundos después entra Janet. La hermana mayor la regaña por andar tocando, pero Janet le asegura: ella no fue. Antes de continuar con el video, quería hacer un pequeño recordatorio de que esto que estás a punto de ver y todo el contenido que subo puedes encontrarlo en formato de audio exclusivamente en Amazon Music. La aplicación es gratis, así que puedes descargarla y escuchar esto mientras haces cualquier otra cosa. Ahora sí, continuamos con el video. La siguiente noche, Janet empieza a hablar dormida. Susurra: para, por favor. Margaret la escucha e intenta despertarla. De pronto, la voz de Janet cambia. Se vuelve grave, masculina. Esta es mi casa. Ustedes son intrusos. Váyanse o les romperé el cuello. Margaret se congela. Le dice que despierte, pero escucha la misma voz viniendo de otra parte del cuarto. Esta es mi casa. Aterrada, prende la luz y la deja encendida toda la noche. Entre tanto, Billy, el hermano más pequeño, va a la cocina por un vaso de agua. Pisa su camioncito de bomberos y se encienden las luces y la sirena. Lo apaga y sigue caminando, pero el camión empieza
empieza a rodar solo detrás de él. Asustado, lo vuelve a apagar y lo mete en su tienda de juegos. Apenas lo empuja adentro, el camión sale disparado hacia afuera y una voz grita: ¡baja! Billy corre a despertar a su madre. Hay alguien en su tienda. Peggy revisa, pero no hay nada. Le dice que solo fue un sueño. Entonces escucha un ruido. Ella lo sigue y encuentra a Janet dormida en el sillón de la esquina, meciéndose una y otra vez. Peggy la despierta. Janet dice que quizá otra vez caminó dormida. ¿Cómo que otra vez?, pregunta su madre. Le toca la frente. Tiene fiebre. Decide que mañana no irá a la escuela. La acompaña a su cuarto sin darse cuenta de que el sillón sigue meciéndose solo. En estas manifestaciones iniciales la película exagera bastante. Lo primero que pasó en la casa Hudson no fue Janet apareciendo en la sala ni una voz gritando a Billy. Fueron cosas mucho más simples, como la desaparición de una tetera. Un día estaba ahí y al siguiente ya no. Janet la buscó por todas partes, en la cocina, en la sala, incluso en los cuartos, pero no estaba por ningún lado. Le pareció extraño y se lo contó a su mamá, pero ella no le dio importancia. Recuerda bien esto, que será importante más adelante. Después vinieron los ruidos, golpes en las paredes, pasos que parecían arrastrarse, y en las noches Janet a veces se despertaba sin aire. Decía que algo le tapaba la nariz y la boca, como si intentara asfixiarla. Otras veces aparecía fuera de su cama y aseguraba que algo la había jalado. Como puedes notar, en la vida real no hubo nada tan dramático como en la película, y a todos se le podían encontrar explicaciones más simples. Una tetera que alguien movió y luego nadie recordó dónde la puso, ruidos normales de una casa vieja, tuberías, vecinos, la madera crujiendo, Janet despertando sin aire por una pesadilla, ansiedad o incluso apnea del sueño, levantarse fuera de la cama por sonambulismo y claro, la imaginación de una niña de 11 años amplificando todo en medio de un ambiente familiar ya cargado de tensión. Pero quizás lo verdaderamente inquietante es que no se quedó solo en Janet. Su mamá también empezó a notar cosas extrañas en la casa que parecían no tener explicación. Y no fue la única, los vecinos también lo vieron y al final hasta la policía. Al día siguiente Janet se queda en casa. Está viendo la tele cuando de pronto los canales empiezan a cambiar solos. Toma el control, lo regresa, pero vuelve a pasar. Intenta agarrar el control otra vez, pero ya no está. Aparece en el sillón de la esquina. La tele sigue fallando. Janet se acerca para arreglarla y de repente se apaga. En el reflejo, un viejo sentado mirándola fijo. Janet se queda helada, da un paso atrás y en ese instante el hombre aparece detrás de ella y le grita: ¡es mi casa! Janet suelta un grito desgarrador, pero nadie la escucha. Mientras tanto, en la casa de los Warren, Ed no puede dormir. Una visión lo atormenta. Se levanta, toma un pincel y empieza a pintar lo que ve. Cuando Lorraine amanece, él le muestra el cuadro. Ella se queda sin palabras. Es la misma monja demoníaca de su visión. Sabe que algo anda mal. Ed nota su reacción y le pregunta qué pasa. Lorraine baja la mirada. No quiere contarlo. Solo dice: necesitamos dejar de investigar. Podemos seguir dando conferencias, pero no más casos nuevos. Él insiste. Quiere saber la verdad, pero ella lo corta. Solo confía en mí. De vuelta en Londres, la familia Hudson intenta dormir. Todo parece tranquilo, hasta que las camas de Janet y Margaret empiezan a sacudirse. Las niñas gritan. Peggy entra corriendo. Asustadas le dicen que hay alguien en el cuarto, que incluso mordió a Janet. Le muestran las marcas en el hombro. Peggy revisa cada rincón y no encuentra nada, excepto la ouija escondida bajo la cama. La agarra furiosa. Les grita que por andar jugando con esas cosas, ahora a ella tampoco la dejan dormir. Las niñas intentan defenderse, pero Peggy las interrumpe. No quiero volver a escuchar ni una sola palabra. Y justo en ese instante, los muebles cobran vida. Se arrastran solos, golpean contra la puerta y bloquean la salida. Peggy agarra a sus hijos y los saca de ahí como puede. Van directo a la casa de su vecina, la señora Nottingham. Llaman a la policía. Los agentes revisan la casa. Al principio todo parece normal, pero de pronto empiezan los ruidos. Golpes que vienen desde dentro de las paredes. Entonces, frente a todos, una silla se arrastra por el suelo sin que nadie la toque. Los policías se quedan helados y salen aterrados. Una de las agentes le dice a Peggy que esto está fuera de lo que ellos pueden manejar, que si quiere ayuda, tiene que hablar con un sacerdote. Todo esto también está inspirado en hechos reales. Cuando Janet decía que veía o sentía cosas extrañas, su madre no le creía hasta que una noche entró a su habitación y también escuchó los golpes. De pronto, un mueble pesado se deslizó casi medio metro sin que nadie lo tocara. En ese momento, Peggy entendió que su hija no estaba inventando y salió a pedir ayuda a los vecinos. Ellos revisaron la casa y también escucharon ruidos que parecían seguirlos de un cuarto a otro. Alarmados, llamaron a la policía. Los agentes inspeccionaron la casa y confirmaron que sí había golpes extraños en distintas partes. Pero lo que de verdad hizo que la cosa se pusiera seria fue que la oficial Caroline Hibbs vio una silla moverse sola por el suelo. Ya no fue solo Janet. Ahora Peggy y la oficial Hibbs también eran testigos.
testigos. En ese momento la historia dejó de sonar a invento y empezó a parecer que en esa casa sí estaba pasando algo raro. Estos testigos adultos y sobre todo externos a la familia son lo que hizo que el caso de Enfield se considerara uno de los más sólidos dentro de la historia paranormal. Pero ¿qué tan confiables son estos testimonios? Incluso si vienen de adultos y de personas ajenas a la familia. Vamos a verlo. Esto fue lo que escribió la oficial Hibbs en su reporte. Recibí un mensaje de radio para acudir al 284 de Wood Street, Enfield. Al llegar, la ocupante de la casa me dijo que durante las últimas noches habían sucedido cosas extrañas y que creían que la casa estaba embrujada. Otro agente y yo entramos a la sala y la dueña apagó las luces. Casi de inmediato escuché unos golpeteos en la pared que da a la casa vecina. Fueron 4 golpes claros y luego silencio. 2 minutos después volvió a escucharse, pero esta vez en otra pared. De nuevo una serie clara de 4 golpes. El otro agente y los vecinos revisaron las paredes, el ático y las tuberías, pero no encontraron nada que pudiera explicar esos ruidos. Yo me quedé en la sala con la familia. Se apagaron de nuevo las luces y a los pocos minutos el hijo mayor señaló una silla que estaba junto al sofá. Miré la silla y noté que se movía ligeramente de un lado a otro. Después vi cómo la silla se deslizaba por el suelo en dirección a la pared de la cocina. Se movió aproximadamente 1 metro, 1.5 metros hasta detenerse. En ningún momento pareció despegarse del suelo. Revisé la silla, pero no encontré nada que explicara cómo se había movido. Volvimos a encender las luces. Aquí hay 2 cosas que llaman la atención. La primera, que el famoso testimonio de la oficial que vio con sus propios ojos una silla moverse sola pasó con todas las luces apagadas. O sea, ¿qué tanto pudo ver con claridad? Puede que la silla ni siquiera se moviera y solo confundiera una sombra. O, si sí se movió, bien pudo ser que algún niño la empujara sin que ella lo notara. La segunda cosa que llama la atención es la predisposición. Desde que la oficial llegó, le dijeron que la casa estaba embrujada y que habían pasado cosas extrañas. Y aunque en su reporte no viene escrito, es muy probable que también le contaran lo del mueble pesado que se había deslizado 0.5 metro. En ese contexto, también es posible que su mente empezara a ver todo a través de ese filtro. La casa está embrujada y los muebles se mueven solos. Entonces apagan la luz, que por cierto, ¿por qué la apagan? Pero bueno, al estar a oscuras y con miedo, el cerebro se pone en modo alerta. Se activa la amígdala y el cuerpo se llena de hormonas de estrés. Eso puede hacer que todo se sienta más intenso y más amenazante. Un ruido suena más fuerte, una sombra parece más grande. Esto pasa porque el cerebro prefiere pasarse de precavido. Es más seguro asustarse de más y estar preparado que ignorar una señal que podría ser peligrosa. Pero esa misma estrategia hace que también veamos amenazas donde no las hay, como interpretar un cambio de temperatura no como una corriente de aire, sino como que algo pasó por tu lado, o ver una sombra no como un reflejo, sino como una figura. Y si alguien te dice, ¿viste eso?, tu mente lo valida al instante. Eso parece ser justo lo que ocurrió. El niño Hudson señaló la silla y enseguida la oficial juró que se movió. Si acaso tienes dudas de cuánto puede influir la predisposición en lo que la gente cree ver, aquí va un experimento muy bueno. En 2005, Richard Wiseman y Emma Greening mostraron a un grupo de personas un video de un supuesto psíquico, en realidad un actor, doblando una llave. Después de doblarla un poco, la dejaba sobre la mesa y decía, mírala bien, todavía se sigue doblando. Más tarde les preguntaron a los participantes si habían visto la llave seguir doblándose sola. Casi el 40% aseguró que sí, aunque en realidad la llave ya no se movía. En cambio, cuando a otro grupo no se le dijo esa frase de mírala bien, apenas un 5% dijo haber visto la llave seguir doblándose. Una simple sugerencia bastó para que mucha gente jurara haber visto algo que nunca pasó. Esto mismo podría aplicar tanto para la oficial como para Peggy. Si Janet le repetía una y otra vez a su madre que había algo raro en la casa, que alguien la atacaba en la noche, es esperable que después, al escuchar ruidos, ella los interpretara como golpes. Y lo del mueble, igual, pudo ser su mente engañándola, o hasta sus propios hijos haciéndole una travesura. Claro, siempre queda la opción de que sí hubiera un espíritu o demonio ahí, pero en este caso hay motivo para pensar que eso no es más probable. Años después, la misma Janet, ya de adulta, dejó pistas de que quizá todo esto no fue tan real como ella misma había contado. En casa de los Warren, Lorraine lee la Biblia. De pronto, escucha un ruido. Se levanta y lo sigue. Al fondo del pasillo, ve a la monja. La figura entra a la habitación donde está el cuadro que Ed pintó y Lorraine va detrás. De repente, la radio
radio se enciende sola. Suena un coro angelical. Una sombra se acerca al cuadro. Unas manos salen detrás de él y de golpe el cuadro cobra vida. Grita y se lanza contra Lorraine. Ella le grita, ¿quién eres? Pero la monja no responde. Solo gruñe y señala algo. Es Ed atravesado por una estaca. Lorraine despierta de su trance. Está de nuevo en su sillón con la Biblia en las manos, pero las páginas están todas rayadas. En Londres, el caso de la familia Hodgson se hace famoso. Esto atrae a dos investigadores de la Sociedad de Investigación Psíquica, o SPR, una organización en Inglaterra dedicada a estudiar fenómenos paranormales, casas embrujadas, apariciones y todo lo que no parece tener explicación científica. Por un lado está Maurice, convencido de que se trata de actividad demoníaca, y por el otro, Anita, que sostiene que no es un fenómeno real, sino solo un montaje de los niños. Quédate con estos nombres porque más adelante van a ser clave. Los medios hacen entrevistas a la familia. En una de esas le piden a Janet que pruebe si alguien puede hablar a través de ella. De pronto se toca la nuca. Dice que siente un zumbido. Su respiración se agita, su mirada se endurece y empieza a gruñir. Janet, ¿estás bien?, le preguntan. Ella responde con voz grave, no me llames Janet. Janet está dormida. Yo soy el que habla. La voz repite una y otra vez que esa es su casa, que ellos no pertenecen ahí. Maurice insiste en saber su nombre. La respuesta, Bill Wilkins. Tengo 72 años. Me quedé ciego. Tuve una hemorragia. Me dormí y morí en ese sillón de la esquina. Peggy le grita que los deje en paz. La voz la insulta. Cállate, vieja bruja. Y de golpe, Janet vuelve en sí, como si nada hubiera pasado. Nuevamente, lo que la película muestra, a grandes rasgos, sí está inspirado en la vida real. Después de que la policía fue a revisar la casa, la historia empezó a llamar más la atención. Sacerdotes, funcionarios públicos y hasta gente curiosa empezaron a visitar a los Hodgson. Y mientras más gente llegaba, más cosas pasaban. Pero a diferencia de lo que muestra la película, las manifestaciones eran mucho menos espectaculares. Lo que más llegó a suceder fueron canicas y piezas de Lego que salían disparadas aparentemente de la nada. Y te pregunto, si de verdad se tratara de un espíritu maligno, ¿crees que se pondría a lanzar Legos y canicas? ¿O haría cosas mucho más oscuras? Estos juguetes pueden sonar más bien a los recursos que tendría una niña para simular que algo extraño estaba pasando. El caso llegó a oídos del periódico Daily Mirror, que empezó a preparar un reportaje más amplio. Para eso contactaron a Maurice y cuando este conoció a la familia Hodgson quedó absolutamente fascinado. Tanto que terminó dedicando casi 2 años completos de su vida a vivir prácticamente en esa casa, investigando, grabando y reportando todo lo que veía. Con el tiempo se descubriría que más que un interés profesional, lo de Maurice era casi una obsesión por un evento traumático de su pasado que lo conectaba con esta familia. Durante esos años, Maurice aseguró haber visto todo tipo de manifestaciones. ¿Y qué es todo? Pues canicas que volaban y caían al suelo sin rodar, puertas y cajones que se abrían solos, la tapa de una tetera que apareció deformada, una pantufla que entró volando por la puerta, monedas que desaparecían de un cuarto y aparecían en otro, y cucharas que aparecían dobladas. Con manifestaciones como estas, ¿te parece que estamos frente a un verdadero demonio? ¿O más bien frente a algo que podría tener otra explicación mucho más sencilla? Pero todavía hay más. En una ocasión, un reportero le dijo a las niñas que los espíritus también solían provocar incendios. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, la familia reportó que habían aparecido intentos de fuego dentro de la casa. Lo mismo pasó con Maurice. En un momento comentó en voz alta que ya tenían demasiada evidencia de objetos moviéndose, que lo único que faltaba era que el poltergeist hablara. Y justo al día siguiente, Janet empezó a hablar con esa voz grave que, según ellos, venía del espíritu. Y fue precisamente con esa voz que la BBC grabó una de las entrevistas más famosas del caso. Esta es la grabación original. Vemos a Janet sentada junto a Margaret. Janet tiene una sonrisa enorme en la cara. De pronto empiezan a escucharse gruñidos. Ella no se aguanta y suelta una risita. El entrevistador les pregunta cuántas voces distintas han escuchado. Margaret responde que hasta ahora han sido 10, mientras que al mismo tiempo la voz grave la contradice diciendo 3. Después el entrevistador le pregunta a Janet qué se siente vivir en una casa embrujada por un poltergeist. Ella, con su voz normal y todavía sonriendo, responde tranquila. No está embrujada. Margaret le susurra cállate y se cubre la cara para que no se note que también está riéndose. Más adelante le preguntan directamente a la voz si está ahí. Janet se cubre la boca con la mano y con tono grave responde sí. El entrevistador le pregunta si fue ella la que habló y Janet, con una sonrisa enorme, contesta ¿qué? ¿Qué pasó? A pesar de que todo parece más bien un juego de niñas, Maurice y varios de sus colegas de la SPR estaban convencidos de que se trataba de un espíritu real. Uno de ellos, Guy Leon Playfair, que después escribiría el libro Esta casa está embrujada, sostenía que la conexión entre Janet y la voz era demasiado fuerte como para ser un simple truco, por 4 razones. Primero, la voz solo sabía lo que Janet sabía.
Si ella no conocía un dato, la voz tampoco lo tenía. Para Playfair, eso era prueba de que estaban ligadas de una forma misteriosa. Segundo, a veces mientras la voz hablaba, de repente se colaba la voz normal de Janet, y al revés. Nuevamente, en lugar de verlo como un descuido, Playfair lo tomaba como evidencia de esa supuesta conexión. Tercero, la voz tenía la costumbre de cambiar de tema de golpe, igual que lo hacía Janet en sus conversaciones. Cuarto, la voz parecía obsesionada con hablar de menstruación, un tema que Janet, siendo una niña de 11 años, le importaba mucho. ¿De verdad esto prueba una conexión sobrenatural? ¿O más bien apunta a que todo era Janet fingiendo? Lo curioso es que incluso después de que el ventrílocuo Ray Allen visitó a las niñas y concluyó que la voz era fingida y que en realidad no era tan difícil de imitar, Maurice seguía convencido de que todo era real. Aunque en el plano paranormal, este caso quizás podría darse por resuelto, la historia no se acaba ahí, porque la pregunta que queda no es menos inquietante. ¿Cómo es que un hombre educado, con logros profesionales, con experiencia militar y una vida respetable, terminó cayendo en lo que parecía ser el juego de una niña de 11 años? ¿Qué hace que alguien así prefiera creer en espíritus antes que en explicaciones simples? El caso de la familia Hudson llega a oídos de la iglesia. Un sacerdote busca a los Warren, les pide que viajen a Londres, que investiguen. Solo quieren saber si es un fraude o si de verdad hay una familia necesitando ayuda. Ed está dispuesto a aceptar, pero Lorraine se niega. Su esposo no entiende por qué, hasta que ella lo confiesa. En Amityville tuvo una visión. Vio a la monja demoníaca y algo peor, una premonición de su muerte. Ed, atravesado por una estaca, está convencida de que si se involucran, esa visión será realidad. Ed intenta tranquilizarla. Le dice que sus visiones son un don de Dios y que si Dios le mostró su muerte, quizás lo hizo por una razón, para que ella pueda impedirlo. Aunque con miedo, Lorraine finalmente acepta. Irán a Londres. Al llegar, Peggy les da un recorrido por la casa. Les muestra el cuarto de sus hijas, donde han ocurrido la mayoría de los sucesos. Incluso una levitación que ahora tienen en foto. Antes de salir, cierra la puerta con candado, intentando mantener encerrado lo que sea que habita ahí. Después, Ed le pregunta por su familia. Peggy le cuenta que su esposo los dejó por la vecina, con quien ya tiene gemelos, y que ahora, encima de todo, les pasa esto. Ed le responde que no es coincidencia. Las entidades negativas se alimentan del dolor. Ed y Lorraine empiezan con las pruebas. Quieren grabar la voz que habla a través de Janet. Para comprobar que no la está fingiendo, le piden que tenga agua en la boca todo el tiempo. Ponen el micrófono. Janet bebe un sorbo y todos la miran atentos. Ed pregunta: si hay alguien ahí que quiera comunicarse, adelante. ¿Qué quieres con esta niña y su familia? Pero no pasa nada. Janet escupe el agua y dice que el espíritu no hablará si todos lo observan. Así que deciden ponerse de espaldas. Janet vuelve a tomar agua. Ed comienza con las preguntas. ¿Sabes quién soy? La voz contesta: Ed, Eddie, Edward. Tu padre te llamaba Edward. Él lo niega. Le dice que no, que siempre lo llamó Ed como todos los demás. La voz suelta una risa macabra. Ed insiste: ¿por qué no dejas en paz a esta familia? La voz responde: porque esta es mi casa. Vine a ver a mi familia, pero ya no están aquí. Ed saca el crucifijo que lleva colgando y lo acerca a Janet. La voz grita de dolor: ¡auxilio! ¡Déjame ir! Y de golpe se apaga. Ed mira a Janet. Ella escupe el agua en el vaso. Todo queda en silencio. Esa noche, los otros hijos se quedan a dormir con la vecina. Janet y Peggy permanecen en la casa. A mitad de la noche, Peggy escucha ruidos en el cuarto que siempre mantiene con llave. Corre a abrir y solo alcanza a ver a Janet adentro, gritando, y a Bill Wilkins. Busca la llave desesperada. Cuando por fin entra, encuentra a su hija atrapada en las cortinas que la envuelven como si quisieran ahorcarla. Al terminar su investigación, Ed y Lorraine se reúnen con Maurice y Anita. Maurice insiste en que revisó la información. Bill Wilkins sí vivió en esa casa y sí murió de una hemorragia en ese sillón, algo que Janet no tenía manera de saber. Pero Anita no está convencida. Dice que todo eso era información pública, que Janet pudo escucharlo de algún vecino. Lo del agua en la boca tampoco la convence. Recuerda que Janet pidió que todos se voltearan. Pudo escupirla, hablar y volver a tomar antes de que alguien la mirara. Además, la supuesta levitación parece más bien una foto de la niña saltando en la cama. Esta foto está directamente inspirada en una real tomada en la casa Hudson, que en su momento se presentó como prueba de que Janet estaba levitando. Sin embargo, el investigador Joe Nickell analizó la foto y empezó a notar varios detalles que no cuadraban con la idea de una levitación. El cabello de Janet está volando hacia arriba, exactamente como cuando alguien salta. Las piernas están en posición de impulso. Justo al lado está la cama, que perfectamente pudo servirle como trampolín. Incluso los brazos están extendidos en esa postura típica de alguien que está brincando, no de alguien que está flotando en el aire. Pero lo más revelador es que no existe una sola foto, sino toda una secuencia. En una se ve a Janet saltando desde la cama, en otra con las piernas dobladas en pleno aire y en la siguiente ya cayendo de regreso. Es decir, más que una levitación sobrenatural,
sobrenatural parece simplemente un salto. A pesar de las dudas, Ed y Lorraine creen que es real. Deciden seguir. Instalan cámaras y micrófonos por toda la casa para grabar pruebas y enviarlas a la iglesia. Maurice está feliz. Confiesa que le gusta la idea de probar que lo paranormal existe, que hay vida más allá de esta. Cuenta que su hija murió en un accidente de auto hace años. Desde entonces empezó a sentir cosas, como si ella intentara comunicarse. Admite que sería más fácil aceptar la pérdida si supiera que su hija está en algún lugar. Aquí encontramos la clave de por qué Maurice se aferraba tanto al caso de Enfield. Si lograba demostrar que los espíritus eran reales, eso también le confirmaría que su hija seguía existiendo en alguna parte, que no la había perdido del todo, que incluso podía comunicarse con ella. Pero más allá de eso, hay otro detalle. Su hija también se llamaba Janet. Imagina esto. Un hombre devastado por la pérdida, creyente en lo paranormal, convencido de que su hija intentaba comunicarse con él, y de pronto le llega un caso donde la protagonista es una niña con el mismo nombre. Para él eso no era casualidad, tenía que ser su hija tratando de mandarle un mensaje. Así, cada canica que no rodaba, cada moneda que aparecía en otro lugar, él las interpretaba como señales de su Janet. En el caso de Enfield, Maurice no era tanto un investigador como un padre buscando desesperadamente a su hija, y la encontró en la niña Hudson. Y para Janet, que había sido abandonada por su padre y tenía una madre siempre ocupada, la atención de Maurice era justo lo que había estado soñando. Veremos más de esto en unos momentos. Se acerca la Navidad. Los niños decoran el árbol emocionados. De pronto, Janet ve una figura oscura en la cocina, jugando con los cuchillos. Decide seguirla. Un grito sacude la casa. Los adultos corren a la cocina y la encuentran destrozada. Platos rotos, la mesa volteada, cucharas dobladas y cuchillos por todas partes. Janet está escondida en un closet gruñendo. Ed le acerca un crucifijo y ella grita: "No me". Luego sale del trance. Minutos después, Anita habla con Ed. Revisó las cintas y encontró algo. Janet lo está fingiendo. En el video se ve cómo rompe los platos, tira la mesa, esparce los cuchillos y hasta dobla las cucharas. Todo montado. Le muestran la evidencia a Peggy. Ella insiste, su hija no miente, ella misma ha visto cosas, pero los Warren saben que con ese video la iglesia no los va a creer. El caso para ellos queda cerrado. Recogen sus cosas y cabizbajos se dirigen al aeropuerto. Janet está destrozada, sus hermanos la acorralan. ¿De verdad lo fingiste? ¿Por qué lo hiciste? Janet rompe en llanto. La voz dijo que los eliminaría a ustedes si no sacaba a los Warren de la casa. Sorprendentemente, la película incluyó esta parte. En la vida real, Janet fue cachada montando escenas más de una vez. En su libro, Guy Leon Playfair cuenta que tanto él como Maurice vieron a las niñas mentir y fingir en varias ocasiones. Aún así, seguían convencidos. Algunas cosas serán inventadas, pero no todas. Habían sido demasiadas manifestaciones como para que todo fuera un simple montaje. De hecho, en una ocasión, Janet y su hermana Margaret llegaron a admitir frente a reporteros que estaban actuando. Pero Maurice y Playfair las presionaron para retractarse y lo hicieron. Ya de adulta, la propia Janet aceptó que parte de lo que pasó en la casa fue fingido. Cuando le preguntaron cuánto, bajó la mirada y dijo: un 2%. Pero más allá de qué tanto fue fingido o no, lo importante es preguntarse por qué sintió la necesidad de inventar algunas cosas. Una posible respuesta es que, como vimos al inicio, Janet había sido abandonada por su padre y su madre trabajaba todo el día. En casa no recibía mucha atención, cariño ni cuidado. Y ante eso podría ser que inventar la presencia de espíritus parecía la manera que encontró de conseguirlos. ¿Y de dónde habría sacado la idea de fingir una manifestación? Bueno, resulta que los investigadores encontraron entre sus cosas un recorte de revista sobre otro caso paranormal en Inglaterra, el de un niño llamado Matthew Manning. Su historia había sido muy sonada y recibió muchísima atención de la prensa. ¿Y cómo empezaron sus fenómenos? Con la desaparición de una tetera, exactamente igual que lo que luego reportó Janet. Es decir, ella probablemente leyó la historia, vio la importancia y la atención que le estaban dando a Matthew y quizás pensó que también quería eso. Y parece ser que le funcionó. Basta ver la entrevista que le hicieron en la BBC. Janet sonríe de oreja a oreja, disfrutando de sentirse escuchada, importante e inteligente. Además estaba el cuidado especial que le daba Maurice. De hecho, el investigador Brian Dunning explica que fue precisamente la atención de Maurice lo que empujó a Janet a seguir con su historia. Cada vez que inventaba una nueva manifestación, él le prestaba más atención. Al final se volvió una relación de codependencia. Ella buscaba un padre sustituto y él encontraba en ella a la hija que había perdido. Y aquí estaría entonces lo más oscuro de todo este caso, que no habrían sido los espíritus ni nada paranormal, sino una niña que se sintió tan sola y desatendida que tuvo que inventar una mentira bastante elaborada y montar escenas durante casi 2 años para conseguir un poco de atención y validación, aunque fuera
de un extraño. En el camino de regreso, los Warren no están tranquilos. Algo no cuadra. Entonces Ed cae en cuenta. Tienen 2 grabaciones distintas de Bill. En una se escucha: auxilio, deja ir. En la otra, no me. Al unirlas, el mensaje cambia por completo: auxilio, no me deja ir. Las palabras golpean a Lorraine. De inmediato tiene una visión. Ve a Bill Wilkins en su silla. Ella se acerca. Bill le habla con voz cansada pero amable. Vine a ver a mi familia, pero ya no están aquí. Quiero irme, pero no puedo. La quiere a ella, con desesperación. Ya casi la tiene. Lorraine le suplica: ¿qué puedo hacer para ayudarte? Bill le responde con un acertijo: me dan y me toman. Te acompaño desde que naces. No me pides, pero estoy contigo hasta que mueres. Antes de que pueda responder, la monja aparece detrás de Bill y grita. Lorraine despierta sobresaltada con sangre corriéndole de la nariz. Le explica a Ed: Bill no es el verdadero enemigo, es solo un peón esclavizado para debilitar a Janet. La verdadera fuerza detrás es la monja. Necesitan regresar de inmediato. Mientras tanto, en la casa se escucha un grito desgarrador. Janet ha sido dominada por el espíritu. Peggy lleva al resto de sus hijos a la casa de la vecina, pero cuando intenta volver por Janet, la puerta ya no se abre. Queda atrapada afuera. Los Warren repasan el acertijo: me dan y me toman. Te acompaño desde que naciste. Entonces entienden. Habla del nombre. Si logran descubrir el nombre del demonio, tendrán poder para expulsarlo. Pero, ¿cuál es? Llegan a la casa. Ed consigue entrar, pero la puerta se cierra tras él. Lorraine le suplica que no vaya solo. Le recuerda su visión, la estaca, su muerte. No puede perderlo. Ed le responde que él también tiene miedo, pero no puede dejar a Janet y se adentra en la casa solo. Lorraine lucha por recordar el nombre. De pronto conecta las piezas. Ya lo había escrito sin darse cuenta. En su Biblia, la noche que vio al espíritu. Corre a buscarla y entre las páginas rayadas lo encuentra: Balak. En cuanto lo pronuncia, un rayo cae sobre un árbol. La madera se parte y forma una estaca. La visión de la muerte de Ed está a punto de cumplirse. Lorraine no piensa dejarlo solo. Rompe la puerta de la casa y entra. Aunque la película presenta a Ed y a Lorraine como los grandes protagonistas de la investigación paranormal, en realidad los Warren casi ni estuvieron involucrados. Guy Playfair ha contado en entrevistas que a mitad de todo el asunto, los Warren simplemente aparecieron en la casa sin que nadie los invitara. Lorraine hizo una especie de sesión espiritista. Ed trató de convencerlo de que podían ganar dinero con el caso escribiendo libros y vendiendo derechos para cine, y después se fueron. Solo estuvieron un día. Ed encuentra a Janet en su cuarto a punto de lanzarse por la ventana directo hacia la estaca. Logra atraparla justo a tiempo, pero queda colgado a punto de caer. Lorraine corre hacia él, pero la monja ruge y la lanza contra la pared. Con todas sus fuerzas, Lorraine grita: tu nombre me da poder sobre ti. Eres Balak, el corruptor, el profanador, el marqués de las serpientes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te condeno a regresar al infierno. Con esas palabras, el demonio se desvanece. Lorraine alcanza a Ed y Janet y logra ponerlos a salvo. Al amanecer, la familia está segura. Lorraine le dice a Ed: salvaste a Janet, pero él la corrige: no, tú no salvaste a los dos. ¿Ves? Te dije que era el destino. Janet agradece a los Warren por creer en ella y por volver. Él le regala su crucifijo, el que ha llevado desde niño. Le dice que lo guarde, pero que cuando crezca y vea a otro niño que lo necesite, se lo entregue. El fenómeno paranormal más documentado de la historia está lleno de grietas. Aún así, la historia de Enfield nos recuerda que los fantasmas y los demonios no siempre vienen del más allá. A veces ya están aquí, caminando entre nosotros, en forma de soledad, de abandono, de pérdidas que nunca sanan y de obsesiones que no sabemos soltar. Como dijo Stephen King, los monstruos son reales y los fantasmas también viven dentro de nosotros y a veces ganan.